Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy en este día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primero, antes que todo, voy a recitar el salmo de hoy día, que es el Salmo 102, y luego la historia del santo, el santo que se celebra cada día en la Iglesia Católica, y hoy día 23, domingo hermoso, vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor, que también como estos santos, Él nos dé la gracia de poder llegar a ser un día. Que le echemos muchas ganas en el Señor y que abramos el corazón a Dios en todo, mis hermanos. Porque a veces tenemos miedo a acercarnos a Dios. Tenemos miedo al compromiso, a ayudar en todas aquellas necesidades de los demás. A eso nos invita Dios, nuestro Señor, a que seamos caritativos, a que seamos compasivos, y seamos personas, mis hermanos, amados por Dios. Entonces nuestra invitación a seguir hacia la santidad, a seguir siendo como nuestro Señor Jesús nos enseñó. Él nos enseñó, mis hermanos, que fuéramos compasivos, misericordiosos, como Él era. Él decía, sean santos como yo soy santo. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos a animarnos a echarle ganas en el Señor, a seguir trabajando por el servicio del Señor, que no nos desanimemos en las dificultades que nos lleguen, porque las dificultades siempre van a estar ahí, pero con la gracia de Dios y con su ayuda, todo puede ser solucionado, todo absolutamente, hermanos. Pero si pensamos que no necesitamos de Dios y queremos hacer las cosas a nuestro modo, no vamos a poder llevar a cabo nada. No vamos a poder con nuestras propias fuerzas realizar nada. Necesitamos de Dios, necesitamos de nuestro Señor Jesús y necesitamos de la ayuda que ellos nos envían de arriba. Los ángeles que nos custodian día y noche, ellos que conocen cómo somos, cómo nos movemos y cómo actuamos, ellos también van y hablan con nuestro Señor. Y nos cuidamos del humano, nos cuidamos de la gente, de todas las maldades que cometemos, pero Dios nos está mirando. Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones, conoce las profundidades del ser humano, de todo aquel que piensa que Dios no se fija. Dios está allí, Él nunca está dormido, Él siempre está abierto con sus ojos, con sus oídos, para escuchar y para estar atento a lo que nosotros realizamos durante el día. Así es que, hermanos, pidamos a Dios su comprensión, que cuando pequemos, caigamos en el pecado, pidamos que nos perdone y que nos dé la fuerza para no volver a hacerlo. Porque eso, mis hermanos, es lo que vamos a necesitar más. La ayuda de Dios para no caer en las garras del demonio. Voy a recitar el salmo, es el salmo número 102 y dice así: El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista al oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día, Señor. Gracias por bendecirnos, porque al despertar, Señor, tú nos das la gracia de abrir nuestros ojos, de poner nuestros pies sobre la tierra, de poder mover nuestros brazos, de que todo nuestro cuerpo, Señor, aún esté intacto. Te doy gracias, mi Señor bendito, porque aún, Señor, tengo la salud, que aunque tenemos alguna que otra enfermedad, Señor, si no la tuviéramos, tal vez
no nos acordaríamos de ti. Te doy gracias, Señor, porque lo tengo, porque de esa manera, Señor, nunca me voy a olvidar de lo que tú eres y de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pido por todos los hermanos que en este momento escuchan, Señor, este mensaje de hoy día. Te pido, mi Señor, que les abra su mente y su corazón. Te pido que entres en sus vidas, Señor. Te pido que les des el entendimiento y que hagan valer tu palabra, Señor. Que hagan ver los mensajes también así, de la misma manera, Señor, que tú nos enseñaste. Que cuando tú, Señor, fuiste a la derecha de Dios Padre, nos dejaste tu mensaje para que lo distribuyéramos, para que lo expandiéramos a todas las naciones, a todo aquel lugar, Señor, donde jamás se había escuchado de Dios Padre. Sabemos bien, mi Señor, que las naciones eran completamente paganas, que las naciones no conocían ni querían reconocer al Dios de Israel. Y tú, Señor, que nos lo diste a conocer, que a través de los apóstoles, a través de los santos y a través de todas las personas que han distribuido el mensaje, Señor, es que nosotros nos hemos llenado de tu amor. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito Espíritu Santo, yo te agradezco el que habites en mi ser, en que tu Espíritu habite en todos nuestros hermanos, que desean siempre conocer de Dios, que desean siempre conocer de ti, bendito Espíritu, para que nos transformes y seamos nuevas personas todos los días, que cambiemos algo de nuestro mal hábito a lo mejor que tú nos puedes dar, bendito Espíritu, que siempre te hablemos en lo más profundo de nuestro ser y que tú nos sigas dando la fuerza, bendito Espíritu, para hacer transformadas nuestras vidas a mejores personas y que reconozcamos que sin ti, bendito Espíritu, no podemos nada y contigo todo. Bendito y alabado seas por siempre. Madre del cielo, te doy gracias también, Mamita María, por tu intercesión. Gracias por acompañarnos, por llevarnos de tu mano hacia el Señor. Que no nos abandones en el camino, Mamita María, que no nos permitas que nos quedemos atrás, sino que siempre vayamos detrás de ti, Mamita María, siguiéndote los pasos que llegan a Jesús. Mamita María, sigue intercediendo por todos nuestros hermanos, por todos nosotros y por el mundo entero, especialmente para que todas las enfermedades y todas las guerras y todo aquello que nos estorba, que nos impide caminar, que nos impide ser felices en este mundo, que tú, Mamita María, intercedas por todo ello y lo lleves ante nuestro Señor. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a compartirles la historia del santo de hoy día, y hoy corresponde a San Policarpo, obispo y mártir, del año 155. Policarpio significa el que produce muchos frutos de buenas obras. San Policarpo tuvo el inmenso honor de ser discípulo del apóstol San Juan Evangelista. Los fieles le profesaban una gran admiración, y entre sus discípulos tuvo a San Ireneo y a varios varones importantes más. En una carta a un cristiano que había dejado la verdadera fe y se dedicaba a enseñar errores, le dice así San Ireneo: esto no era lo que enseñaba nuestro venerable maestro San Policarpo. Yo te puedo mostrar el sitio en que este santo acostumbraba sentarse a predicar. Todavía recuerdo la venerabilidad de su comportamiento, la santidad de su persona, la majestad de su rostro y las santísimas enseñanzas con que nos instruía. Todavía me parece estarle oyendo contar que él había conversado con San Juan y con muchos otros que habían conocido a Jesucristo, y repetir las palabras que había oído de ellos. Y yo te puedo jurar que si San Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparía los oídos y repetiría aquella frase que acostumbraba decir:
Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes errores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirman tales cosas. San Policarpo era obispo de la ciudad de Esmirna, en Turquía, y fue a Roma a dialogar con el Papa Niceto para ver si podía ponerse de acuerdo para unificar la fecha de la fiesta de Pascua entre los cristianos de Asia y los de Europa. Y andando por Roma se encontró con un hereje que negaba varias verdades de la religión católica. El otro le preguntó: ¿no me conoce? Y el santo le respondió: sí te conozco, tú eres un hijo de Satanás. Cuando San Ignacio de Antioquía iba hacia Roma, encadenado para ser martirizado, San Policarpo salió a recibirlo y besó emocionado sus cadenas. Y por petición de San Ignacio, escribió una carta a los cristianos de Asia, carta que según San Jerónimo era sumamente apreciada por los antiguos cristianos. Los cristianos de Esmirna escribieron una bellísima carta poco después del martirio de este gran santo, y en ella nos cuentan datos muy interesantes. Por ejemplo, los siguientes. Cuando estalló la persecución, Policarpo no se presentó voluntariamente a las autoridades para que lo mataran, porque él tenía temor de que su voluntad no fuera lo suficientemente fuerte para ser capaz de enfrentar el martirio, y porque sus fuerzas no eran ya tan grandes, pues era muy anciano. Él se escondió, pero un esclavo fue y contó dónde estaba escondido, y el gobierno envió un piquete de soldados a llevarlo preso. Era de noche cuando llegaron. Él se levantó de la cama y exclamó: hágase la santa voluntad de Dios. Luego mandó que les dieran una buena cena a los que iban a llevarlo preso, y les pidió que le permitieran rezar un rato. Pasó bastantes minutos rezando, y varios de los soldados, al verlo tan piadoso y tan santo, se arrepintieron de haber ido a llevarlo preso. El populacho estaba reunido en el estadio, y allá fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo: declare que el César es el Señor. Policarpo respondió: yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y añadió el gobernador: ¿y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a Jesucristo y salvará su vida. A lo cual San Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así: 86 años llevo sirviendo a Jesucristo, y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo le voy a fallar a Él ahora? Yo siempre seré amigo de Cristo. El gobernador le grita: si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. El santo responde: me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga. Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno, que nunca se apaga. En ese momento, el populacho empezó a gritar: este es jefe de los cristianos, el que prohíbe adorar a nuestros dioses, que lo quemen. Y también los judíos pedían que lo quemaran vivo. El gobernador les hizo caso y decretó su pena de muerte, y todos aquellos enemigos de nuestra santa religión se fueron a traer leña de los hornos y talleres para encender una hoguera y quemarlo. Hicieron un gran montón de leña y colocaron sobre él a Policarpo. Los verdugos querían amarrarlo a un palo con cadenas, pero él les dijo: por favor, déjenme así, que el Señor me concederá valor para soportar este tormento sin tratar de alejarme de él. Entonces, lo único que hicieron fue atarle las manos por detrás. Policarpo, elevando los ojos hacia el cielo, oró así en alta voz: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de los mártires y me das el gran honor de poder participar del cáliz de amargura que tu propio Hijo Jesús
tuvo que tomar antes de llegar a su resurrección gloriosa. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican la vida por ti, y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tan pronto terminó Policarpo de rezar su oración, prendieron fuego a la leña, y entonces sucedió un milagro ante nuestros ojos y a la vista de todos los que estábamos allí presentes. Sigue diciendo la carta escrita por los testigos que presenciaron su martirio. Las llamas, haciendo una gran circunferencia, rodearon el cuerpo del mártir, y el cuerpo de Policarpo ya no parecía un cuerpo humano quemado, sino un hermoso pan tostado, o un pedazo de oro sacado de un horno, y todos los alrededores se llenaron de un agradable olor como de un fino incienso. Los verdugos recibieron la orden de atravesar el corazón del mártir con un lanzazo, y en ese momento vimos salir volando desde allí hacia lo alto una blanquísima paloma, y al brotar la sangre del corazón del santo, enseguida la hoguera se apagó. Los judíos y paganos le pidieron al jefe de guardia que destruyeran e hicieran desaparecer el cuerpo del mártir, y el militar lo mandó quemar, pero nosotros alcanzamos a recoger algunos de sus huesos y los veneramos como un tesoro más valioso que las más ricas joyas, y los llevamos al sitio donde nos reunimos para orar. El día de su martirio fue el 23 de febrero del año 155. Esta carta, escrita en el propio tiempo en que sucedió el martirio, es una narración verdaderamente hermosa y provechosa. Concédanos el Dios Todopoderoso poder también nosotros, como San Policarpo, ser fieles a nuestro Señor Jesucristo hasta el último momento de nuestra vida. Esta fue su historia de este santo, San Policarpo, un santo verdaderamente santo. ¿Cuántos estamos dispuestos a perder nuestra vida de esa manera por Dios? ¿Cuántos seríamos capaces de ser llevados a una hoguera y ser quemados? En realidad, hermanos, la santidad de estos hombres se ganó, y no se ganó como siempre les he dicho, porque ellos lo hayan dicho, o porque ellos se creían demasiadamente buenos. La gente miraba la santidad de estas personas, y Dios mismo miraba el amor de estas personas a Él. Nuestro Señor conoce nuestro interior. Él conoce si en realidad estamos haciendo su voluntad de la manera que Él la pide. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, nos estamos negando a ganarnos esa gloria. Tenemos que ganarnos la gloria, pero la vamos a ganar llenándonos de su amor, siguiendo siempre los pasos de Jesús. Estos hombres lo dieron todo por el Señor. Fíjese bien, cuando Él se escondió porque ya le habían llamado para que fuera a presentarse ante el gobernador, Él tenía miedo, porque ya sabía, Él ya presentía lo que le iba a suceder. Él sabía bien que lo iban a matar. Entonces Él tenía miedo de no poder soportar, porque ya era muy anciano. Fíjese la edad que tenía. Entonces, hermanos, nosotros estamos jóvenes, estamos caminando todavía en el Señor, y vamos a pedirle siempre la fuerza al Señor, de que Él nos dé la gracia, de que Él nos dé su misericordia para poder soportar lo que nos venga. Va a haber pruebas muy difíciles en nuestra vida, sí, pero Dios nuestro Señor, que es todopoderoso, Él nos ayuda, Él nos da la fuerza para soportarlas. Y a Él es al único, mis hermanos, que tenemos que pedir de su favor. No pongamos nuestros ojos en el humano. Toda esta gente que era pagana, fíjese bien, adoraban al César, a alguien que en realidad ya ni existía, pero que lo miraban como un dios. Hermanos, nosotros tenemos dioses aquí en la tierra. Los hacemos nuestros dioses. El dinero, a veces queremos tener hasta 2, 3 empleos para tener bastante dinero. En realidad,
tal vez logre reunir muchísimo dinero con esos empleos. Pero ¿qué si le llega una enfermedad por haber trabajado tanto? Es que, hermanos, nosotros tenemos los días contados. Nosotros somos del Señor. No somos de este mundo. Somos del Señor. Y a Él vamos a ir. A Él le vamos a rendir cuentas de qué es lo que hicimos, de qué forma hemos trabajado para Él. Y cuando lleguemos allá con las manos vacías, cuando lleguemos ante su presencia y nos pregunte qué hicimos, qué es lo que le vamos a contestar a nuestro Señor. En realidad, hermanos, Dios nuestro Señor nos ama profundamente y vamos a servirle. Así como estos santos que daban su vida total por el amor a Dios. Este hombre agradecido porque le permitió Jesús nuestro Señor llegar a tener ese tormento y ser admitido al igual que los demás mártires, aquellos que ya habían pasado a mejor vida antes que él. Este santo, su historia es de los primeros cristianos que conocieron de nuestro Señor Jesús. Fíjese, eran 155 años después de Cristo. Eran esos mismos tiempos en que San Pablo ya había perdido tal vez su vida, San Pedro y todos los demás apóstoles. Este santo fue apóstol de San Juan Evangelista, ¿se imagina? Entonces, tenía el conocimiento de Dios, conocía de Jesús, llegó a escuchar de los que en realidad sí anduvieron con Jesús. Su santidad era grande, era hombre sin temores, sin miedos a lo que pudiera sucederle aquí en la tierra. Así deberíamos vivir también nosotros, pero le pedimos a Dios riquezas, le pedimos a Dios que nos permita tener bienes para no caer en la pobreza. Hermanos, eso no nos va a llevar a la santidad en realidad. La santidad nos la vamos a ganar siendo humildes, caritativos y misericordiosos, como Dios nuestro Señor es, y Jesús que vino y nos trajo la enseñanza para que fuéramos de esa manera. Y de esa manera que nuestro Señor Jesús llevó a cabo su ministerio hasta la muerte, fíjese nada más. Los demás que anduvieron con Él y los que conocieron de Él quisieron participar también de esa santidad. Quisieron sufrir un poco, al igual que Jesús sufrió en esa cruz. Y si a nosotros nos persiguieran un día, ¿seríamos capaces de seguir a Jesús hasta el final? Como este santo lo logró. Fíjese lo que se dice, que cuando estaba en el fuego se miraba como un pan tostado o como un pedazo de oro. Es algo increíble que esto haya sucedido, y esto lo miró la gente que sí, en realidad creía en nuestro Señor Jesús, la gente que había estado allí para presenciar, que no estaban de acuerdo, porque mucha gente estaba de acuerdo, especialmente los judíos, pero había mucha gente que no estaba de acuerdo con la muerte de este santo, y le pedían a Dios en sus corazones que fuera llevado al cielo, y así fue. Dios nuestro Señor se lo llevó al cielo. Nosotros, mis hermanos, vamos a cumplir también para poder ser llevados al cielo. Aquí no nos persiguen, no sufrimos aún las persecuciones. ¿Por qué nos desanimamos con las enfermedades o con lo que nos ocurre? Echémosle ganas, no importa que el sufrimiento sea un poco pesado. Dios nos va a fortalecer. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar. Voy a compartirles la primera lectura. Ya regreso. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón,
con mucho amor. Es para el Señor. Enojado con tu hermano, ¿cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Si no estás reconciliado. Y si no amas al hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? ¡Hey! Mis hermanos, voy a comenzar a leerles la primera lectura, que está tomada del libro de Levítico 19, capítulo 19, versículos del 2 al 3, luego nos brincamos del 17 y leemos el 17 y el 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé dijo a Moisés: habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. No te vengarás, ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, voy a compartirles un poco de esta lectura y luego voy a leerles la segunda lectura, ya que hoy domingo recordemos que se leen las dos lecturas y se lee también el Santo Evangelio. Así es que vamos a ver qué el Señor nos dice a través de este mensaje y qué es lo que nosotros hemos entendido a través de este mensaje. Cuando Yahvé habla a Moisés, le dice que hable con la comunidad de los hijos de Israel. Los hijos de Israel venían siendo todos aquellos que habían salido ya del país de Egipto. Recordemos, mis hermanos, que Moisés fue libertador, fue el que liberó a los hijos de Israel cuando estuvieron cautivos en Egipto. Ya a través de Moisés, él quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo que no se apegara a las cosas malas, a todo aquello que iba a hacer daño a un hermano, ya fuera un vecino, cualquier persona de las que eran sus hermanos, no tenían el por qué hacerse daño unos a otros. Aquí Moisés es el mensajero de nuestro Señor. Dice: habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Entonces, si nuestro Dios es santo, Él nos está invitando, hermanos, a que también nosotros seamos santos, a que lo imitemos, a que no nos salgamos de lo que ya hemos conocido. Conocemos de Dios, conocemos de su misericordia, conocemos de su amor. Él es amoroso. Sabemos que Él nos perdona nuestros pecados, pero no quiere que seamos pecaminosos, sino que más bien nos alejemos de todo lo malo. Nos alejemos de todo aquello que nos va a estorbar, de todas las maldades que nosotros continuamente cometemos a los demás, o tal vez recordamos que hemos hecho daño a un hermano, a una hermana, y tenemos que reconciliarnos con ellos, tenemos que perdonar, porque Dios perdona.
Recordemos que diariamente nosotros pecamos y diariamente el Señor nos está perdonando. Conoce que somos pecaminosos, pero no por eso, mis hermanos, vamos a continuar de la misma manera. Pidámosle perdón a Dios, pero también pidámosle que nos dé la fuerza para no seguir pecando, no seguir cayendo en todo aquello que es malo ante sus ojos. Miramos también los versículos del 17 en adelante. Dice: no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. Nos hacemos cómplices de sus faltas. A veces miramos a un hermano, un amigo, que está cometiendo un pecado o que está haciendo cosas malas, y a veces en vez de corregirlo, también nosotros nos hacemos como el hermano, como aquel que está haciendo el daño. Y aquí nos dice Dios, nuestro Señor, que lo corrijamos para no hacernos cómplices, pero no lo odiemos. No tenemos por qué odiarlo por lo que aquel hermano o hermana hacen, sino que más bien corregirlos para no hacernos cómplices y hacernos igual que esta persona. Dios nuestro Señor, mis hermanos, nos invita a que seamos personas de bien. Nos invita a que no vayamos cometiendo falta tras falta. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos cuesta a veces amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos? Y es de la manera que Dios nos pide que seamos con nuestros hermanos, que así como Él nos ama, así amemos también a nuestros hermanos. No tenemos por qué, mis hermanos, dejarnos llevar por el demonio, dejarnos llevar por todo aquello que sabemos bien que nos está llevando al fondo. Pidámosle a Dios su misericordia y pidámosle a Dios en nuestras oraciones que nos ayude Él, que Él nos dé la fuerza para corregirnos en las maldades que continuamente cometemos en nuestro corazón. Porque no es fácil, es un poco difícil, mis hermanos, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Nosotros nos amamos mucho, pero amar al prójimo, aquel que nos hace daño, aquel que diariamente te hace malas caras, que continuamente está hablando mal de ti, está haciéndote quedar mal con los demás. Y a veces, mis hermanos, en vez de hablar con aquel que está hablando mal de ti, nosotros le echamos más leña al fuego. ¿De qué manera? También tirándole de la misma manera, hablando mal de aquel hermano. Dios no pide que seamos así. Dios nuestro Señor quiere que no andemos juzgando a los demás, sino que los amemos como a nosotros mismos. Nos lo dice claramente aquí en Levíticos. Si esto era en el Antiguo Testamento, esto era lo que pedía Dios para los hijos de Israel, para aquel pueblo que había sido cautivo en Egipto, que ya había sido liberado y que ya iban camino a la tierra prometida, aquella tierra que Dios les había prometido que sería su herencia, si ellos se comportaban bien, si llevaban a cabo los preceptos que Él les había impuesto. Nuestro Señor en este momento nos está hablando a nosotros. Nuestra tierra prometida es el cielo. Sabemos a dónde vamos a ir si nos comportamos bien, si llevamos una vida recta con el Señor. Vamos a estar con Él una eternidad, y a esto es a lo que nos invita, a que nos comportemos bien, a que llevemos una vida recta, una vida feliz, amando a los demás, no odiando, ni echarles tierra cada instante de nuestro caminar. Porque es lo que hacemos. Cuando alguien nos hace una mala cara, o cuando alguien no nos hace un favor, luego comenzamos a hablar de aquella persona. A veces hasta de nuestra propia familia comenzamos a hablar. Y no, mis hermanos, aquí nos lo dice claramente nuestro Señor: no te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos. Aquí no está hablando de familiares cercanos, está hablando de todo aquel que está a tu lado, que está a la par. Es del que está hablando nuestro Señor, no del que está allá lejos, el que ya está apartado de ti, que sigue hablando de ti. Está hablando en general nuestro Señor, de todos, de todo el mundo, sin dejar a nadie aparte. Está hablando completamente de todos, hermanos. Así es que hagamos caso de nuestro Señor, hagamos caso de lo que Él nos pide que seamos y cómo seamos,
para ganarnos la vida eterna. Voy a compartirles, mis hermanos, en este momento la segunda lectura, que está tomada de 1 Corintios capítulo 3, versículos del 16 al 23. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. Que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura. Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no vale nada. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes: Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los primeros versículos nos dice: ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces nos dice enseguida: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes. El Espíritu de Dios habita en nosotros, completamente seguros de eso, desde nuestro bautismo, que nosotros aceptamos ser bautizados. En la confirmación, nosotros volvemos a decirle sí a nuestro Señor. Volvemos a renovar el Espíritu a nosotros. El Espíritu de Dios no lo podemos destruir de ninguna manera. Cuando nosotros le hacemos daño a nuestro cuerpo, estamos destruyendo al Espíritu Santo. Lo que hagamos, si fumamos, tomamos, hacemos drogas, lo que hagamos, si nos prostituimos, es hacerle daño al Espíritu Santo. Porque el templo de Dios está en nosotros. Somos el templo. Entonces, hermanos, nos dice muy claramente aquí San Pablo en esta carta a los Corintios. Obviamente les estaba hablando en aquel tiempo a los Corintios, pero a hoy haga suya esta lectura. Que nos alejemos de toda la maldad, al igual que Dios nuestro Señor es para nosotros. Si sabemos que Dios es santo, si sabemos que su Espíritu es fuerza en cada uno de nosotros, que habita Él en nosotros, entonces ¿de qué manera vamos a estarlo destruyendo a cada que se nos pegue en gana? No podemos hacer eso. Debemos alejar todo aquello que es malo de nuestra vida y acercarnos más a nuestro Dios, a Jesús nuestro Señor. ¿Cómo vamos a dejar que el Espíritu de Dios sea destruido? No podemos. El Espíritu de Dios está en ti, está en mí. Entonces, más bien, hay que alimentarlo con nuestras oraciones, con nuestras alabanzas, con todo lo bueno que podamos hacer nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestro ser, es alimentarnos del amor de Dios, alimentar nuestra persona, alimentar todo nuestro ser con el amor de Dios. Tenemos que orar, tenemos que rogar a nuestro Dios para que Él nos siga ayudando, para que Él nos siga dirigiendo en este camino. Somos pecaminosos, Dios lo sabe, y estamos destruyendo su espíritu cada que pecamos. Entonces, alejemos todo eso, hermanos. No podemos seguirle dando consentimiento al demonio. Eso hay que alejarlo de nuestro ser, alejarlo de nuestra persona. Dice en el 18, dice que nadie se engañe. Si uno es sabio según el mundo y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegará a ser sabio. No nos hagamos los sabios enfrente de los demás. Más bien hay que hacernos los más tontos para poder ser sabios, lo dice San Pablo. Es que San Pablo conocía a muchos que se creían sabios y con su sabiduría se creían los reyes del mundo. Se creían que nadie les podía igualar en lo que ellos sabían hacer.
Y como lo dice San Pablo, Dios nuestro Señor toma por tontos a aquellos que se creen sabios, y su sabiduría la convierte en nada. Porque Dios es así. Todo aquel que no ponga la sabiduría en Dios, todo lo que aquella persona sabe, tiene que apreciar a Dios nuestro Señor y decirle que le siga dando más sabiduría, pero que venga de Dios la sabiduría. No podemos decir nosotros que todo lo que adquirimos nos viene de nuestra propia persona, porque no es así, hermanos. Dios es el que concede todo. Dios, que es tan generoso, nos da demasiado, sin merecerlo. Pero no por eso nos vamos a creer tanto. Más bien poner por encima a Dios, encima de todo, de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier obstáculo que esté en su vida, ponga a Dios ahí. Dios nos levanta, Dios nos ayuda, pero tenemos que hacernos tontos si nos creemos los más sabios. Lo dice claramente aquí San Pablo a los Corintios, porque él conocía a muchas personas que eran así, y por eso les envía esta carta y les dice que se hagan los más tontos si se creen sabios. Dice más adelante, y también el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no vale nada. Los argumentos de los sabios no valen nada ante Dios. Todo lo que Dios concede a una persona es porque Dios lo quiso, es porque Dios quiere que así sean las cosas. Tenemos que aprender a entender esto, hermanos. A veces nos enojamos porque hay gobernantes que son tan torpes que no llevan a cabo las cosas como Dios las pide. Pero Dios ahí lo quiso tener. Dios lo quiso poner en ese lugar. Y no estamos de acuerdo. No reconocemos la grandeza de Dios en esa persona, ¿verdad? Dios quiso que Él estuviera ahí. Solamente Él sabe por qué. Pero nosotros no tenemos por qué estarle cuestionando a Dios nuestro Padre, porque Él conoce todo, ¿verdad? Él pone por encima a cualquier persona de lo que Él quiera. Y si Dios decide quitarlo, lo quita. Así son las cosas. Dice del 21 en adelante. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. No se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Aquí San Pablo no quiere decir de los hombres grandes de estatura, no. Él les habla de aquellos personajes que mucha gente los alaba. Alaba a una persona por saber hacer cualquier cosa. O como a veces podemos ver entre los gobernantes, como les decía anteriormente. Vemos a gobernantes que son completamente torpes, pero son alabados por la gente. La gente habla maravillas de ellos cuando la gente pobre, cuando la gente que sí es instruida, que es sabia, que viene la sabiduría de Dios sobre ellos, ellos sí saben reconocer que aquel gobernante es completamente tonto. Dios nuestro Señor da la sabiduría, mis hermanos, a quien Él quiere. Así podemos ver muchos grandes sabios que inventaron cualquier cosa. La sabiduría no es de ellos. Por ejemplo, pongamos los que van a la NASA, pongamos a los que inventaron, por ejemplo, el avión, inventaron el teléfono, inventaron cualquier cosa. Esas personas son sabias, tienen grande sabiduría, y mucha gente los tiene por grandes. ¿Cómo está este hombre que inventó el Facebook? A este hombre lo tienen por sabio, gana mucho dinero por su sabiduría. Mucha gente lo alaba, mucha gente le da su puntuación como si fuera un Dios, y eso no viene de Dios. Dios nuestro Señor le quiso dar la sabiduría, como les digo, solamente Él sabe por qué. Nosotros nos queda solamente, hermanos, quedarnos atrás y esperar por Dios nuestro Señor, pedirle a Él su sabiduría, pedirle a Él que nos dé su gracia. Solamente eso. No pidamos ser grandes sabios, porque si el Señor no nos lo concede, pues nos va a doler. Pero si el Señor te quiere conceder la sabiduría,
Es más, no ocupas ni pedírsela, porque Dios nuestro Señor sabe tú ya cómo eres. Sabe si en realidad lo que te va a dar va a ser para bien o para mal. Hermanos, continuemos en el amor de Dios y continuemos pidiéndole su grandeza entre nosotros. Que Él sea grande y nosotros pequeños. Amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como lo decía la primera lectura. Todo coincide, hermanos, hoy día. La primera lectura, la segunda lectura, y ahorita voy a leerles el Santo Evangelio, y también vamos a ver que el Señor nos quiere transformar, que nos transforme el corazón, que es lo que tanta falta nos hace transformar. A veces somos tan malvados, somos malos de corazón, y pidámosle a Dios, nuestro Señor, que cambie nuestra manera de ser, nuestra forma, porque la gente misma ve lo maldoso que somos, y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas nuevo, que tú cambies tu corazón, seas completamente para Él y no para el demonio. El demonio está peleando continuamente para llevar tu alma a la maldad, al infierno, y Dios no. Dios quiere que tú seas de Él. Nuestras almas corresponden a Él, y entonces por eso vamos a pelear, para llegar ante nuestro Señor un día, y que Él nos siga dando la sabiduría, especialmente, hermanos, para entender sus mensajes que vienen en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son instrucción para nosotros muy especial, pero si no abrimos este bello libro, ¿cómo vamos a instruirnos? Yo siempre les voy a decir esto, y no me voy a cansar de decírselos, porque la instrucción que viene de Dios es grandiosa, y aquel que diga que no es así, es porque es un tonto, como dice la Santa Escritura. No quiere entender porque no le conviene, o porque su sabiduría ya lo volvió loco o tonto, como dice Dios. San Pablo conocía muy bien las Escrituras, y por eso les mandaba decir a los corintios de las Escrituras que él ya había leído, que Dios miraba a todo aquel sabio como un tonto. El que se creía grande entre los hombres, Dios lo hacía lo más inferior, lo más pequeño, porque aquí el único entre nosotros, hermanos, el único más grande es Dios nuestro Padre. Y así sigamos nosotros, hermanos, alabando a Dios y nosotros disminuir en todo. No queramos ser más que Dios, sino que más bien alabémoslo en todas las circunstancias de la vida. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Era como una oveja descarriada, mas Él me buscó. Era como un pozo de agua turbia, mas Él me limpió. Todo lo malo de la vida, como un cielo sin estrellas, como una noche sin mañana. Era como un trapo de inmundicia. Entonces Jesús me amó y mi vida, pobre vida, recibió una luz, y mi vida, triste vida, conoció a Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, todo en mí se ha transformado, la mañana resplandece.
Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, todo en mí se ha transformado, la mañana resplandece. Soy una lámpara encendida, en mi vida está Cristo Jesús. Eras como un barco a la deriva, mas Él me encontró. Eras como un árbol ya marchito, mas hoy tengo perdón. Tantas cosas olvidadas, no reía, no cantaba, no tenía alegrías. Hoy vivo nuevamente en primavera, la vida eterna hoy comenzó. La, la, la. La, 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 la. Mis hermanos, voy a comenzar a leer el Santo Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 48. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida, y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes, que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es algo difícil amar a aquel hermano o hermana que nos hace el daño, como les decía en las primeras lecturas. Las primeras lecturas
están parecidas al Santo Evangelio. Y el Evangelio, mis hermanos, cuando Jesús hablaba a todos aquellos que se reunían a su alrededor para escuchar de su sabiduría, para escuchar lo que Él les enseñaba. A muchos yo me imagino, hermanos, que no les pareció las palabras de Jesús, especialmente cuando les dice, amen a sus perseguidores. Eso es muy difícil. Si alguien te pide prestado, no lo dejes esperando, préstale. Y si alguien te hace un pleito, dice Jesús, porque te pide la camisa, entrégale también el manto. Eso es muy difícil, hermanos. Cuando alguien nos hace un pleito por bienes materiales, cuando estamos apegados a lo material, es difícil que nosotros hagamos el pacto, hagamos el bien con nuestros hermanos. Y que vayamos y les digamos que todo está bien, que siga haciendo el pleito, que al fin y al cabo yo no le voy a hacer contra. Eso es bien difícil y es lo que Jesús nos pide, que nos comportemos, hermanos, compasivos. Obviamente que no hacer tanto así, de esa manera. Dios nos pide que simplemente, hermanos, no seamos tan malos con nuestros hermanos. Dice nuestro Señor Jesús más adelante, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Recen por sus perseguidores. Cuando nosotros rezamos por ellos, cuando le pedimos a Dios por aquellos que nos quieren hacer un daño, Dios cambia sus mentes, cambia sus corazones. En ese momento que usted oró por aquel hermano, cuando usted le pide a Dios que le cambie su corazón, que le cambie su mente, que le cambie su manera de vivir, su manera de ser, su manera de proceder sobre aquel daño que le va a causar a usted. Cuando usted reza de esa manera, le pide a Dios, Dios escucha su plegaria y cambia totalmente a aquella persona. Eso es lo que ha sucedido en muchos casos de los que nosotros mismos hemos escuchado. ¿Cuántas personas no han sido libradas de ir a la cárcel, de ir a una condena de muchos años? ¿Cuántos no conocemos nosotros que nuestro Dios les ha perdonado mucho a esas gentes? Dios, nuestro Señor, escucha nuestras plegarias. Y por eso nos pide el Señor que pidamos por los malos, pidamos por ellos, para que Él, cuando escucha la oración, cambie los corazones. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Dice, del 45 en adelante, para que así sean hijos de su Padre, que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Y así son las cosas. ¿O es que acaso, cuando un malvado se levanta de su cama, no brilla también el sol para él? ¿Acaso usted cree que solamente brilla el sol para usted, que es bueno, que se cree bueno? En realidad, mis hermanos, Dios nos hace tantos favores en la vida. Él concede tantos milagros en nuestras vidas y no le damos el mérito a Dios. A veces creemos que es una casualidad lo que acaba de sucedernos. El favor que se nos ha concedido, creemos que es una casualidad y no fue Dios quien nos ayudó. Es algo muy malvado de nuestra parte cuando pensamos así. Dios nuestro Señor envía lo bueno para todos. Si tú lo quieres tomar, lo vas a tomar, y si lo quieres dejar, lo vas a dejar. Pero Dios envía lo bueno para los justos y para los pecadores. La lluvia, cuando alguien tiene sus campos que están en la plena flor y está pidiéndole a Dios que llueva, y tiene un vecino que es muy malo, que es envidioso, ¿usted cree que nada más le va a enviar la lluvia al bueno y al malo no se la va a enviar? Dios no es así, Dios no piensa como nosotros. Si nosotros pensáramos un poquito como Dios, un poquitito siquiera, les aseguro que otra cosa fuera en nuestra vida. Pero Dios conoce de ti, conoce de mí, y por eso es que a veces no recibimos tantos favores de Él, porque no rezamos, no pedimos por los demás, aunque sean malos.
Dios nos lo dice claramente aquí. Jesús nuestro Señor, Él ponía la muestra de que no necesitaban tanta sabiduría para ser buenos. Dios nuestro Padre, que le dio el poder a nuestro Señor Jesús de comportarse como un santo, porque Él sí fue santo. Él en realidad sí llevó las cosas como Dios Padre se las pidió. Ojalá y nosotros, con eso que Jesús llegó a hacer, sufrir aquí en este caminar, sufrir aquí entre nosotros, para que seamos salvos, y no darle el mérito a Jesús nuestro Señor, eso sí, mis hermanos, que no tiene perdón. Ojalá y cambiemos nuestra forma de ser, de proceder y de vivir unidos a nuestro Dios. Que Él sea ese campo en el cual nosotros vamos sembrando, porque la semilla que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Y Jesús nuestro Señor nos invita a sembrar en Él. Si no sembramos en Jesús, si no sembramos la semilla que va a dar ese fruto grandioso en nosotros, en un futuro, cuando menos pensemos y partamos de aquí y no hayamos dado nada de fruto en nuestro Señor Jesús, ¿dónde cree que vamos a ir a parar? Dios nuestro Padre, a través de las primeras lecturas, y Jesús nuestro Señor en el Evangelio nos invitan a que amemos a nuestros prójimos, a que amemos a todo aquel que nos odia, que nos tira, porque muchas veces hablan tan mal de nosotros y no por eso vamos a odiarlos. Como nos dice las lecturas y el Santo Evangelio, amémoslos. Dice en el 48, dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes, que está en el cielo. Fíjese bien, Jesús nos da a entender que Dios que está en el cielo es nuestro Padre, y nos da a entender que Él es nuestro hermano, porque Jesús nuestro Señor fue enviado como Hijo de Dios a nosotros, sus hermanos, para enseñarnos. Como hermano mayor enseña a un hermano menor, hay que dejarnos instruir por Jesús. Él es el mejor instructor que nosotros podamos haber reconocido en toda una vida. Cuando no conocíamos de Dios, cuando no conocíamos de su palabra, en realidad que éramos nada, porque no éramos nada en realidad. Éramos como un robot, como un animal sin espíritu, que van caminando por la vida sin saber de dónde vienen ni a dónde van. Así éramos nosotros. Y hermanos, si nos dejamos llevar por la palabra de Dios, vamos a ser cargados en sus brazos en las dificultades. Cuando más cansados, cuando más agobiados nos sentimos, pedimos de la ayuda de Dios, pedimos que nos conforte, pedimos que nos dé la sabiduría para seguir llevando su mensaje a cabo. El Señor nos ayuda, Él no nos abandona. Hay que creer a nuestro Señor Jesús todo lo que Él nos ha enseñado y vamos a crecer en amor a Él, en amor a nuestro Dios. Si no, fíjense en lo que nos dice. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? ¿Qué mérito tiene, hermanos, amar a todo aquel que nos ama? Nuestro vecino, aquel que no podemos ver cuando salimos a nuestros trabajos, que les damos la espalda. ¿Usted cree que Dios, nuestro Señor, le agrada eso? ¿No le gustaría más bien a Dios, nuestro Señor, que nos habláramos bien con nuestros vecinos? ¿Que nos habláramos bien con todo aquel que nos mira mal? Dios quisiera que todos sus hijos se llevaran como hermanos, como Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí entre nosotros. La enseñanza nos la trajo Él, Jesús nuestro Señor, para que aprendiéramos de Él. ¿A poco Él, cuando lo bofeteaban, cuando lo apedreaban, cuando lo escupían, tantas cosas que a Jesús le llegaron a pasar, ¿usted cree que Él los odiaba solamente por esto? No, Él pedía a Dios para que cambiara sus corazones
para que cambiara la manera de ellos de ser, que tuvieran otra conducta sobre Él. Y más tarde reconocieron su grandeza en los milagros que Él llegó a realizar entre ellos. Y a eso estamos llamados nosotros. Si nosotros hiciéramos oración, pidiéramos a Dios su amor, su benevolencia entre nosotros, les aseguro que también podríamos hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. Pero no tenemos fe, no tenemos la confianza que se necesita tener para llevar a cabo todo lo que Jesús llegó a realizar entre las personas que andaban entre Él. Todos aquellos seguidores lo seguían por sus milagros. Mis hermanos, reconozcamos que Jesús nuestro Señor lo es todo en nosotros y que así debe de serlo siempre. Y busquemos siempre de su amor, de su misericordia y de la paz que solamente puede venir de Él. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una oración, voy a pedir a Dios nuestro Señor por todas nuestras necesidades, todo aquello que nos aqueja y que solamente en las manos de Dios y de nuestro Señor Jesús se pueden llevar a cabo. Ya regreso.
Mis hermanos, pues en este momento vamos a pedirle a nuestro Señor, abra su corazón, ponga sus peticiones ante Él, que Él siempre nos escucha, mis hermanos. Vamos a pedirle por todo lo que necesitamos. No le pidamos al Señor cosas que en realidad no necesitamos. Pidámosle al Señor la sabiduría, pidámosle al Señor que seamos más comprensivos, pidámosle que nos cambie el corazón si es que somos malos, si es que en nuestro interior existe algún rencor sobre alguien. Pidámosle a Dios y a Jesús nuestro Señor que nos cambien, que nos transformen y tengamos un nuevo corazón para amar de la manera que Jesús amó y amar a todo aquel que, aunque no nos pueda ver, nosotros pedirle a Dios por ellos, pedirle siempre en nuestras oraciones que cambie su manera de proceder. Pidámosle pues en este momento, pidamos a nuestro Señor por todos estos favores que necesitamos en nuestra vida. Necesitamos cambiar, si necesitamos que el Señor nos transforme, que el Señor nos haga nuevos, y que ya siendo nuevos pidamos por los demás, para que al igual que a nosotros nos ha transformado, también los transforme a ellos. Bendito Señor, te pido por todos aquellos corazones afligidos, por todos aquellos hermanos que se sienten solos, que se sienten solas, que se sienten abandonados, Señor, no solamente por su familia, o por sus amigos, o por cualquier persona, ya sea novio, novia, ya sea esposo, esposa, o cualquier persona, Señor, por la cual ellos sienten el abandono. Mientras te tengan a ti, mi Señor Jesús, mientras tú estés allí para escucharles, que no se sientan así, que no se sientan decepcionados, agobiados, cansados de caminar, sin tener una respuesta, sin recibir lo que ellos están buscando, Señor. Ayúdales, mi Señor Jesús, porque muchas veces, desafortunadamente, muchos de nuestros hermanos o hermanas se suicidan, dejan esta vida, tan solo porque se sienten de esa manera. Se sienten que no valen nada en este mundo y se sienten completamente solos. Y al sentir ese abandono, mi Señor Jesús, prefieren suicidarse. Y sabemos que tú, Señor Jesús, que todo lo puede cambiar, que en esa persona puede hacerlo todo nuevo. Por ellos, mi Señor Jesús, yo te pido por todos aquellos también, Señor, que nos persiguen, por todos aquellos que no nos pueden ver, Señor. Especialmente te pido por los inmigrantes en este país, Señor, incluyéndonos nosotros, que no tenemos documentos y que somos perseguidos diariamente, Señor. Te pido, Señor, para que este gobierno cambie de gobernante, cambie para que en realidad se lleven a cabo las cosas como deben ser, Señor. Yo sé que es muy difícil que nosotros dejemos de ser perseguidos, pero para ti, Señor Jesús, que todo se puede, nos lo puedes conseguir. Bendito Espíritu Santo, tú que fluyes, tú que das la sabiduría, y que la sabiduría que nosotros tenemos en nuestra vida solamente viene de ti, y te la pedimos, bendito Espíritu, en una doble porción. Que continuamente pidamos de tu ayuda, bendito Espíritu, para que vivamos siempre alabándote y glorificándote por el gran poder que tú nos das al enseñar a nuestros hermanos, al instruirlos y que aprendan los mensajes de nuestro Dios en sus vidas. Y que también, bendito Espíritu, fluyas en ellos para que se animen a llevar el mensaje de Dios a los demás. Mamita María, ayúdanos a interceder por todas estas peticiones que acabamos de pedir a Jesús. Tú, Mamita María, que eres la abogada predilecta, en la cual ponemos siempre toda nuestra confianza, y que no nos defraudas en ningún instante, Mamita María, te pongo todo esto en tus benditas manos. Sabemos que estás a la par de Jesús, y que nunca, Mamita María, has dejado de llevar nuestras peticiones ante Él. Y todo lo pido hoy día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Y nos despedimos, mis hermanos, dándole gracias a Dios con esta bella oración, la cual mismo Jesús nos enseñó que dijéramos a Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, gracias por haberme acompañado. Espero en Dios que haya sido de su agrado todas estas lecturas y este compartimiento, que este servidor no es el que lo hace, sino es el Espíritu de Dios que viene sobre mí, y Él es el que me va dirigiendo para decir las palabras que Él quiere que sean transmitidas a cada uno de ustedes. Así es que gracias, mis hermanos, por haberme acompañado, y que Dios les bendiga. Feliz domingo.